Buenos días, estimados alumnos. Yo soy el doctor Rodrigo Miranda, cardiólogo electrofisiólogo, profesor de la Universidad de la Frontera, y hoy día les quiero conversar acerca de electrocardiograma y electrofisiología normal y mecanismo de las arritmias. Durante el curso de cardiología vamos a repasar los temas de arritmias en forma más detallada y al final tenemos un curso práctico de electrocardiografía en donde lo vamos a hacer en forma práctica. Así que esta primera clase es, en cierto modo, una introducción hacia lo que viene en el futuro y vamos a ver cómo funciona la electricidad normal del corazón y cómo se generan las arritmias. Bueno, como ustedes saben, el corazón es una estructura muscular fibrótica que tiene electricidad. El corazón late por electricidad y tiene un sistema eléctrico y cables que conducen la corriente, igual que la electricidad de la casa, digamos. Esta estructura que ustedes saben se llama nódulo sinusal, que es el que genera la corriente. La electricidad se transmite por estos cables hasta el nodo aurículo-ventricular y después utiliza el sistema de His-Purkinje, en donde está el His y después se divide en una rama derecha y en una rama izquierda que conduce la electricidad hasta llegar al músculo y producir la contracción, ya sea primero de la aurícula y después del ventrículo. Este es un sistema que es capaz de generar y transmitir electricidad y cumple, digamos, los mismos principios de la física de la conducción de la electricidad, con velocidades de conducción, resistencia y transmisión desde tejidos especializados como el sistema His-Purkinje a los músculos. Ahora, cuando esto se manifiesta en un electrocardiograma, se generan distintas ondas. La onda P se refiere al tiempo que se demora la conducción eléctrica en la aurícula derecha e izquierda. El intervalo PR, que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, es el tiempo de la conducción desde la aurícula hasta el nodo aurículo-ventricular. El valor normal del intervalo PR es de hasta 200 milisegundos, o sea, menos de 200 milisegundos. Después está el QRS, que es esta estructura, ¿no es cierto?, en el electrocardiograma, que representa la despolarización del ventrículo. Usualmente el QRS mide menos de 120 milisegundos. Después está la onda T, que representa la repolarización ventricular, y nosotros medimos el intervalo QT, que es desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, y que mide habitualmente 350 a 360 milisegundos. Entonces está la P, el QRS y la T, y estos intervalos, los que más usualmente medimos, el intervalo PR, el QRS y el QT. Cuando uno ve este electrocardiograma, digamos, dice, bueno, nosotros identificamos la onda P, el QRS y la onda T. Ahora bien, para decir que es normal, en general las ondas P son positivas en la pared inferior y pueden tener algún componente negativo en V1, y eso se produce porque la electricidad va desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Y por eso en general se genera una onda P positiva en las derivaciones inferiores, que es lo normal. Cuando hablamos de esa P con esta morfología es que viene del nódulo sinusal. El QRS, que es fino, ¿no es cierto?, y tiene esta morfología en donde en B1 usualmente hay una pequeña R y una S más profunda, y en B6 hay una onda R más alta. Y la onda T, que generalmente es, ¿no es cierto?, positiva en las precordiales y en la pared inferior, se ve de características normales. Ahora, cuando uno dice que es un electrocardiograma normal, en realidad existen muchos de electrocardiogramas normales. De hecho, todas las personas, así como somos distintos los unos a los otros, nuestros electrocardiogramas son diferentes. Después vamos a ver con ejemplos esto. Ahora nosotros con catéter, por ejemplo, aquí estamos observando el electrocardiograma y las señales que se obtienen a través de catéteres en el corazón, lo que es la electrofisiología normal, en donde está la onda P, que como les comenté representa la depolarización de la aurícula, y acá está la señal auricular con el catéter en la aurícula.
Y en realidad lo que les quería mostrar era esto, que el catéter está puesto en el nodo aurículo ventricular, ¿no es cierto? Esta estructura que está entre la aurícula y el ventrículo, y se observa una A que representa la señal de la aurícula, lo que en el electrocardiograma llamamos P, el GIS, que se ve esta señal con el catéter ahí, que es la conducción a través del GIS, ¿no es cierto?, bajo el nodo AB, y la señal ventricular. Entonces lo que nosotros en el electrocardiograma llamamos P, PR y QRS, en la electrofisiología con catéteres se llama AHV, o sea, aurícula, GIS, ventrículo. Bueno, habiendo descrito el electrocardiograma normal, veamos por qué se producen arritmias, digamos. Existen distintos mecanismos que son los que quiero mostrarles en la clase de hoy día de por qué se generan arritmias, por qué se producen alteraciones en la electricidad del corazón. Y el mecanismo son tres. El más frecuente es lo que se llama reentrada. El segundo es automatismo y el tercero son postpotenciales. Bueno, el primer mecanismo al cual vamos a hablar es la reentrada. Para que se produzca una reentrada tiene que haber más de una vía de conducción eléctrica, es decir, un cable extra de corriente en el corazón. Si observamos esta imagen, que después lo voy a reproducir con un video, ustedes observan acá, ¿no es cierto?, la aurícula derecha, este es el nódulo sinusal, acá está el nodo aurículo ventricular, el GIS y las ramas derecha e izquierda. Usualmente la electricidad, la única forma que tiene para bajar en un corazón sano, como hemos visto, es en este sentido, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, en donde se genera en el nódulo sinusal, baja hasta el nodo aurículo ventricular hacia el GIS y produce la despolarización del ventrículo. Pero en este caso el paciente tiene un cable eléctrico extra de corriente aquí. Esto se llama vía accesoria o haz para específico. Lo que sucede es que cuando viene el latido encuentra dos formas de bajar, digamos. Una por el sistema eléctrico normal y otra por el haz. Entonces, si parte de la depolarización ocurre por el haz, se salta el retardo que tiene el nodo aurículo ventricular y se genera lo que se llama preexcitación. Y puede suceder que un latido encuentre esta vía refractaria para bajar, baje por el sistema eléctrico normal y vuelva a subir por la vía y empiece a dar vuelta y vuelta generando lo que se llama una taquicardia paroxística. Veámoslo en video y ahí lo van a entender un poco mejor. Miren, aquí viene la electricidad y encuentra estas dos vías para bajar, depolariza parte del ventrículo, lo que es la preexcitación. Después viene un latido ectópico, se bloquea en la vía, baja por la vía normal, pero encuentra esta vía nueva y puede subir, vuelve a bajar y vuelve a subir y genera una taquicardia que es un circuito que da vueltas y vueltas como un circuito eléctrico continuo, lo que se genera lo que se llama taquicardia paroxística supraventricular. Ahí de nuevo está bajando y aquí se ve cómo es la preexcitación, que es lo que yo les comentaba. Aquí viene el latido, baja y sube de nuevo. Esto de las taquicardias generadas por ACE son uno de los mecanismos más usuales de lo que llamamos reentrada. Entonces se genera porque hay un cable eléctrico extra del corazón. Bueno, aquí está el electrocardiograma durante la taquicardia. Como pueden observar, el paciente en este momento, bueno, está con palpitación e inició una taquicardia en forma brusca y lo que se observa es una taquicardia regular de complejo angosto, en donde aquí están los QRS, que está una frecuencia cardíaca aumentada y el paciente está con una taquicardia paroxística supraventricular. Uno puede tratar de identificar la onda P que está como por esta zona, digamos, más pegada al QRS y que representa una taquicardia en la cual utiliza una vía accesoria como la que les estaba mostrando. Nosotros hacemos un estudio electrofisiológico, aquí el paciente está durante la taquicardia, aquí está el QRS, y identificamos estas señales intracardíacas con distintos catéteres puestos dentro del corazón. En este caso, escapa un poco la idea de la clase de explicarles todo el detalle, pero acá está la onda V. Uno se da cuenta que esto tiene una activación auricular excéntrica, es decir, la activación no está en el sentido normal, sino que está primero en el seno coronario distal,
lo que identifica la presencia de un haz que sube por el haz y baja por el sistema eléctrico normal y prueba eso que ahí está el GIS. Bueno, nosotros identificamos la estimulación, hacemos maniobras como esta estimulación ventricular para ver dónde está digamos, identificar el mecanismo de la arritmia y poder mapear las señales para identificar la posición exacta del haz. Y después, por ejemplo, aquí estamos mapeando con el catéter en el haz donde se observa una onda B y una onda A que están fusionadas y uno utiliza radiofrecuencia para quemar esta taquicardia, la zona donde está el haz, y de esa forma elimina la vía eléctrica extra y el paciente ya no tiene más taquicardia. De hecho, aquí se está aplicando radiofrecuencia y termina la taquicardia y el paciente vuelve al ritmo normal del corazón. Entonces, como les estaba explicando, en el fondo el mecanismo de reentrada ocurre porque hay una vía eléctrica extra en el corazón, que es esta que se llama vía accesoria, que en el fondo es un cable eléctrico extra de corriente. Un latido baja por el sistema eléctrico normal del corazón, sube por el haz, vuelve a bajar y genera esto que se llama taquicardia paroxística supraventricular. Acá lo vamos a ver con la animación, pero es la otra parte. Esta aquí viene un latido ectópico que va a aparecer acá. Encuentra bloqueado el haz, baja por la vía normal, sube por el haz, vuelve a bajar y genera un circuito de una reentrada. Uno ubica esta posición después del haz y lo puede quemar. Bueno, otro de los mecanismos, el de los ejemplos más clásicos de mecanismos de reentrada es una arritmia que se llama flutter auricular. Aquí en el fondo no se identifica una onda P, sino que imagínense ustedes, se ven como una onda de serrucho, que es la basal, y se identifican unos QRS angostos que están irregulares dependiendo del grado de bloqueo del flutter. Vamos a tener clases de fibrilación auricular y flutter después, pero en el fondo el flutter es un mecanismo de una arritmia en donde la electricidad está dando vuelta y vuelta alrededor de la aurícula derecha y algunos de los latidos bajan por el sistema eléctrico normal y generan QRS. Como pueden ver acá en el electrocardiograma se identifican estas ondas que son como un serrucho, que son las ondas del flutter, y según el grado de bloqueo de estas ondas aparece el QRS y la frecuencia cardíaca. Pero lo que estamos tratando de explicar es un mecanismo de reentrada. Y aquí el mecanismo se produce porque, de nuevo, hay una conducción anormal de la electricidad a través de esta estructura que se llama istmo cavo-tricuspidio, que está entre la vena cava inferior y la válvula tricúspide, en donde la electricidad pasa por acá y da vuelta y vuelta sin parar. Bueno, acá el paciente está en flutter y estamos realizando el estudio electrofisiológico. Ubicamos distintos catéteres en distintas partes del corazón y podemos ver cómo es la activación auricular de la arritmia. Acá en el electrosuperficie están las ondas de flutter, hay más ondas de activación de flutter que QRS, este es el QRS, y nosotros con los catéteres identificamos cómo es el patrón de la arritmia, es decir, cómo está dando vuelta el circuito eléctrico. Nos damos cuenta este esquema representa la aurícula derecha, la electricidad está dando vuelta en este sentido y está pasando por esta estructura que se llama istmo cavo-tricuspidio. Podemos realizar algunas maniobras como es estimular y vemos cómo se alteran los parámetros con la estimulación para identificar que estamos dentro del circuito eléctrico y que estamos en una zona crítica que es el istmo cavo-tricuspidio, y ubicando esta estructura podemos realizar la ablación. Identificamos la señal y después aplicamos la radiofrecuencia y aquí pueden ver ustedes cómo al quemar esta zona, este cable eléctrico extra de corriente, la arritmia se para y se acaba el flutter. A través de estimulación de alguna zona nos damos cuenta cómo existen patrones de activación que van cambiando, que confirman el bloqueo en esta estructura que quemamos para que no se vuelva a ocurrir la arritmia, para que no vuelva a ocurrir. El flutter es uno de los ejemplos claros de reentrada en donde hay un cable eléctrico extra con periodos refractarios distintos que permiten
que cambian el patrón de activación y permiten generar arritmias continuas y rápidas en la aurícula. Bien, el segundo mecanismo de las arritmias es el automatismo. El automatismo es un fenómeno normal del nódulo sinusal. Se refiere a que hay un grupo de células que es capaz de generar electricidad en forma automática. Pero cuando estas están ubicadas en una estructura diferente al nódulo sinusal, pueden generar arritmias. Es así como hay muchos ejemplos de esto, como uno de los más frecuentes es la taquicardia auricular, en donde hay algún foco de células en otro lado que no sea el sinusal, que son capaces de generar corriente en forma independiente, lo cual produce, por supuesto, un desorden en el corazón. Por ejemplo, veamos este caso. Miren, este es un caso de un paciente en el cual consulta también por palpitaciones. Aquí, si ustedes pueden ver, el ritmo es irregular. Le solicitamos un holter de arritmia y el holter nos muestra esto. De repente aparece una arritmia muy rápida. Aquí vean ustedes, eso es un latido normal, una onda P con un QRS, y aquí se produce una salva auricular, es decir, el corazón se genera una taquicardia auricular. En el fondo hay un foco ectópico que está haciendo así, ta, 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 y ahí para, viene el latido normal y después parte de nuevo. O sea, hay un foco ectópico capaz de generar corriente y lo hace en forma automática. Ya no utiliza un cable eléctrico extra de corriente, sino lo que hace es esto, miren. Aquí viene el latido normal, aquí está el QRS, de repente hace ta, 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 ta. O sea, empieza a disparar electricidad donde no tiene que hacerlo. Es un grupo de células capaz de generar corriente y genera estas arritmias. De hecho, este es el holter. Miren, aquí el paciente está lleno de arritmias. Vean ustedes, eso está normal y después todo esto que está muy rápido son las arritmias. Está haciendo arritmia en forma permanente. Nosotros podemos mapear de dónde viene esto. Esto es un sistema de mapeo electroanatómico en donde a través de un catéter que tiene como un GPS hacemos un mapa, ¿no es cierto?, de la aurícula y hacemos un mapa de activación. Identificamos de dónde está el foco, que es esto que está en rojo, en una estructura aquí que se llama vena pulmonar, y sabemos que de esa zona es donde se produce este foco que gatilla esta actividad rápida, genera esta taquicardia auricular, y después lo podemos quemar o aislar las venas. Y es uno de los mecanismos que trata, en los cuales se produce también la fibrilación auricular. Lo van a ver más adelante. Pero aquí, por ejemplo, este es uno de los procedimientos que ahora se hacen con frecuencia en electrofisiología, que es un aislamiento de venas pulmonares. Esto es la aurícula izquierda de un paciente. Estas estructuras que están aquí son las venas pulmonares. Las venas pulmonares generan una actividad gatillada automática, es decir, salvas de taquicardia auricular que pueden desordenar la aurícula y generar fibrilación auricular. Los sistemas de mapeo son bien precisos y, por ejemplo, aquí vemos como aquí están las venas pulmonares, aquí está la aurícula izquierda y uno quema aquí entre medio de la aurícula aislando la electricidad de las venas pulmonares, que son las que generan esta actividad automática que desencadena la fibrilación auricular. Uno pone catéteres, estas son señales eléctricas dentro del corazón, dentro de la vena pulmonar, identifica estas estructuras y, por ejemplo, miren esto que es súper bonito, pero aquí el paciente está en ritmo sinusal. La vena pulmonar está en fibrilación auricular, pero como está aislada ya no sale la corriente fuera de esa vena, y después paramos la arritmia y eliminamos estos potenciales eléctricos de la vena y desaparecen, en donde vemos cómo se elimina la arritmia. Y finalmente lo que les quería hablar era de los postpotenciales, que es un tercer mecanismo de arritmia. Los postpotenciales son arritmias que se originan, que son capaces de alterar la repolarización ventricular y generar arritmia. Por ejemplo, miren este electrocardiograma. Aquí hay un electrocardiograma en donde aquí está el AP, la QRS, la T, y obviamente aquí ustedes observan que hay un latido anticipado que está cayendo más precoz o más cercano a la onda T. Y si este latido cae más cerca de la T, puede producir una alteración de la repolarización y una arritmia más grave. Uno de los ejemplos clásicos de postpotenciales es esto que se observa acá en un paciente que tiene una enfermedad que se llama síndrome de QT largo. Después, todas estas enfermedades que estoy viendo las vamos a ver por separado y con más detalle. Pero vean aquí ustedes lo que sucede. Miren, aquí el paciente hace un extrasístole y se genera una arritmia que se llama torsión de las puntas, que en el fondo es una fibrilación ventricular, en donde afortunadamente termina y el paciente vive. Y si no, si sigue en esta arritmia, el paciente se va a morir. Y aquí parte de nuevo otra vez del extrasístole.
Esto es un mecanismo de una arritmia generada por postpotenciales. Otro mecanismo, otro ejemplo aquí es este. Este es un paciente que tiene una enfermedad inusual, infrecuente, que se llama taquicardia ventricular catecolaminérgica, en donde aquí está el ritmo normal, empieza a hacer estos extrasístoles, ese es el extrasístole, y estas salvas de taquicardia ventricular polimorfa, y finalmente esto degeneran en fibrilación ventricular. Este es el tercer mecanismo de las arritmias, que son los postpotenciales. Bueno, como conclusiones, entender el mecanismo de las arritmias permite entender el sustrato, el origen y tratar las arritmias como les he mostrado. Los mecanismos se repiten en diferentes presentaciones clínicas, como por ejemplo el mecanismo de reentrada en taquicardias paroxísticas supraventriculares, como la taquicardia ortodrómica por un lado izquierdo o una reentrada nodal, o también el mecanismo de reentrada hasta en un flutter o en una taquicardia ventricular por cicatriz. Ese que es el mecanismo más frecuente. Otro mecanismo es el automatismo, que está presente en arritmias como las taquicardias auriculares, que son focos que generan electricidad. Y el tercer mecanismo es a través de postpotenciales, en donde se altera la repolarización en pacientes que tienen enfermedades como un síndrome de QT largo o un síndrome, una taquicardia ventricular catecolaminérgica.